abrir nuestras Biblias, nuestros apps, lo que tengamos, y vamos a leer Oseas capítulo 7 y vamos a leer los versículos que van del 3 al 10, que dice lo siguiente. Oseas 7, versículo 3, con su maldad deleitan al rey, con sus mentiras a las autoridades. Parecen un horno encendido, cuyo fuego no hace falta atizar. Desde que el panadero prepara la harina hasta que la masa fermenta. Todos ellos son adúlteros. En la fiesta del rey las autoridades se encienden bajo los efectos del vino y el rey pierde su dignidad, codeándose con la plebe. Como el horno se le prende el corazón, dispuesto para la intriga. Su ira se adormece por la noche, pero se reaviva por la mañana. Todos ellos arden como un horno, devoran a sus gobernantes, caen todos sus reyes, pero ninguno de ellos me invoca. Efraín se mezcla con las naciones, parece una torta cocida de un solo lado. Los extranjeros le minan las fuerzas, pero él ni se da cuenta. Su pelo se ha encanecido, pero él ni se da cuenta. La arrogancia de Israel testifica en contra suya, pero él no se vuelve al Señor su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca. Y como vimos hace unas semanas, estamos en la cuarta sección de la segunda parte de Oseas, que la segunda parte dijimos que comienza en Oseas capítulo 4. Y desde entonces el Señor ha estado resaltando la maldad que hay en el pueblo de Dios, en Israel. Pero cada capítulo ha tenido un énfasis diferente. Ha habido énfasis sobre el juicio, sobre también en algunos momentos sobre el perdón. Y en este capítulo el énfasis, podríamos decir, es que la maldad lleva a la decadencia total del pueblo. Y lo triste es que cuando recorremos este camino no tenemos la capacidad para reconocer la realidad de nuestra situación. Y hace unas semanas vimos los versículos del 4 al 7, donde vimos que los gobernantes, que debían ser el guía del pueblo, debían guiar al pueblo en los caminos del Señor, no hacían eso, sino todo lo contrario. Pero vimos también que el problema de Israel no solo eran sus gobernantes, los demás del pueblo también participaban en eso, quizás no al nivel que hacían los gobernantes porque no tenían ese poder, pero a su manera participaban en esa maldad y estaban de acuerdo con lo que hacían los gobernantes. Y acabamos el versículo 7, que es donde acabamos la última vez, con una idea que se repite en este capítulo en más de una ocasión. El versículo 7 dice, todos ellos arden como un horno, devoran a sus gobernantes, caen todos los reyes, así que vimos un caos político total, pero a pesar de todo eso, ninguno de ellos me invoca. La arrogancia del pueblo hacía que incluso con toda la maldad que los rodeaba y todas las consecuencias de esa maldad, no fueron capaces de volver a Dios. Y como digo, es una realidad que vemos constantemente en el pueblo y la sociedad que rechaza a Dios. Entonces, vamos a mirar el versículo 8. Lo dejamos en el 7, pues vamos a ver el versículo 8. Efraín, dice, se mezcla con las naciones. Parece una torta cocida de un solo lado. La primera cosa que nos dice aquí es que menciona Efraín. Ya lo hemos dicho, el pueblo de Dios en estos momentos estaba separado en Israel al norte y Judá al sur. Como Efraín era en la tribu, la zona más grande de Israel, algunas veces la palabra Israel se cambia por Efraín. Pero al mencionar Efraín aquí, está hablando de Israel, el pueblo del norte al cual profetizaba Oseas. Pues dice que este pueblo se ha mezclado con otras naciones. Y aquí hay a menos dos ideas que me gustaría resaltar. Por un lado, como hemos estado viendo en todo el libro, se había mezclado con los dioses de las otras naciones, ¿vale? Israel no había dejado de creer en Dios, no había abandonado a Dios, pero mezclaban el culto a Dios. El día que toca para hacer el culto al Señor, pues hago culto al Señor, pero los otros días hago culto a otros dioses. Esto se ve constantemente en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios. Podría leer muchos versículos, solo voy a leer el Salmo 106 y los versículos del 35 al 36 que dice, hablando del pueblo de Dios, sino que se mezclan con los paganos y adoptaron sus costumbres, rindieron culto a sus ídolos
y se les volvieron una trampa. Así que vemos constantemente que el pueblo de Dios no dejó de creer en Dios, pero mezclaba el culto a Dios con el culto a los otros ídolos. Ahora, hay una segunda idea en esta idea de que se habían mezclado con otras naciones, porque vemos que en vez de confiar en Dios ante los problemas, confiaban en los seres humanos en otras naciones. Esto lo vimos la semana pasada, Oseas 7:11, lo leí, no lo estudiamos, pero dice, Israel es como una paloma torpe y sin entendimiento, que unas veces pide ayuda a Egipto y otras recurre a Siria. Básicamente, ante los problemas que estaban teniendo, pues decían, oye, hagamos una alianza con Egipto, porque ellos tienen un ejército fuerte y nos podrán defender. O llegamos a un acuerdo con Asiria, vamos a ser sus amigos para que no nos conquisten. Pero eso causa problemas. Cuando dejamos de confiar en el Señor y confiamos en los demás, eso nos debilita. Segundo libro de Reyes 15 y el versículo 19. Dice así, Tiglat-Pileser, que era rey de Asiria, invadió el país, invadió Israel. Y Menahem, que era el rey de los israelitas en ese momento, le entregó 33.000 kilos de plata para ganarse su apoyo y mantenerse en el trono. Menahem les exigió este dinero a los israelitas. Todos los ricos tenían que pagarle al rey de Asiria medio kilo de plata. Entonces el rey de Asiria se retiró y dejó de ocupar el país. Hicieron un acuerdo con Asiria. No nos conquistes y nosotros te pagamos un dinero para que tú te quedes fuera. Eso les debilitó. Porque claro, al pagar dinero a Siria, no tenían dinero para reforzar sus fortificaciones, hacer un ejército más poderoso. Cada vez estaban siendo más débiles y Asiria más poderoso. Pues pasaría lo que pasó, que Asiria finalmente le conquistó. Pero no solamente eso, es que si hacías una alianza con un país extranjero, muchas veces el rey decía, sí, 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 págame el dinero y comienza a adorar a mis dioses. Tienes que hacer las cosas a mi manera. Y eso también lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 16 y el versículo 10. Esta vez no es el rey de Israel, sino es el rey de Judá, el reino del sur, que también está teniendo problemas con Asiria. Así que decide hacer una alianza con Asiria. Y leemos en Primera de Reyes 16, versículo 10, el rey Acaz, rey de Judá, fue entonces a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, el rey de Asiria. Cuando Acaz vio el altar que había en la ciudad, le envió al sacerdote Urías un plano de altar con un dibujo de todos los detalles. Entonces Urías construyó un altar según las instrucciones que el rey Acaz le había enviado desde Damasco y lo terminó antes de que el rey regresara. Cuando éste llegó a Damasco y vio el altar, se acercó y presentó ahí una ofrenda. Ofreció el holocausto con la ofrenda, derramó su libación y roció sobre el altar la sangre de los sacrificios de comunión. El altar de bronce que estaba en la presencia del Señor lo retiró de la parte delantera del edificio y lo situó en el lado norte del nuevo altar, ya que ahora quedaba entre el nuevo altar y el templo del Señor. Básicamente nos está diciendo que parte del acuerdo con el rey de Asiria era, muy bien, no te voy a invadir, vamos a hacer una alianza, pero quiero que hagas un altar a mi Dios en tu pueblo. No estoy diciendo que eches al altar del Señor, pero quiero que hagas un altar a mi Dios en tu pueblo. Ahora, esto es importante. Como he dicho, Israel ni Judá habían dejado de creer en el Señor, sino que lo adoraban junto a otros dioses. Y mi pregunta es, ¿cómo somos hoy en día en la iglesia moderna? ¿Nos estamos mezclando con la sociedad, las nociones que rodea? ¿Estamos adorando a Dios? ¿O estamos adorando a Dios y otras cosas? Porque claro, todos dicen, yo adoro a Dios. Pero demasiadas veces estamos adorando a Dios y a otras cosas. Yo adoro a Dios el domingo, pero el resto de la semana adoro a mi trabajo, prestigio, dinero, placer, yo, lo que sea. Todos esos son los ídolos de nuestra sociedad. Y muchas veces la iglesia moderna somos como Israel. Domingo por la mañana adoro al Señor, pero el resto de la semana adoro a los otros dioses. En segundo lugar, cuando tenemos un problema como cristianos, como iglesia, ¿dependemos de Dios como vimos en la oración modelo la semana pasada? Todo dependíamos de Dios para nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades espirituales. O hacemos lo que hace Israel, buscamos soluciones en este mundo.
Creo que la realidad es que la Iglesia occidental se parece mucho más a Israel de lo que nos gustaría admitir. Estamos mezclando nuestra adoración del Señor con la adoración a los ídolos y estamos buscando solución y alianzas en este mundo en vez de confiar en el Señor. Y cuando hacemos eso, el mundo va a poner sus condiciones y vamos a tener que subyugarnos a esas condiciones. Efraín, Israel. Por desgracia, muchas veces la Iglesia, Michael, se mezcla con las naciones. Y el resultado de eso es la segunda parte del versículo 8. Parece una torta cocida de un solo lado. ¿Qué significa esto? Pues no sé si habéis visto algunas veces, sobre todo en ciertas partes del mundo, aún se cuecen las tortas, que es como un pan sin levadura. Es que iba a decir yeso, porque se parece, en inglés se parece, digo, no, no es eso. Levadura, perdón, ¿vale? Y se pone encima de como una piedra redonda, ¿vale? Que está caliente, ¿vale? Entonces lo pones ahí y luego cuando está hecho lo cambias de lado. Pues dice, Israel, parecéis una torta cocida por un lado. Porque ¿qué pasaba a la torta si no le dabas la vuelta? Pues por un lado quedaba calcinado y por el otro lado quedaba crudo. Dicho de otra manera, esa torta no servía absolutamente de nada. Y eso es lo que está diciendo el Señor a Israel. Recordad que Israel tenía una misión, Éxodo 19 y el versículo 6, que dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Podríamos entrar en muchos detalles acerca del rol que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Tenían muchas funciones, pero solo quiero resaltar dos principales. En primer lugar, el sacerdote tenía un papel importante de explicar a la gente cómo podían relacionarse con Dios, porque la Biblia deja claro, tú no puedes ir a Dios como tú quieras. Por eso están todos los sacrificios. El Señor dice, no, no, tú quieres acercarte a mí, se tiene que hacer de esta manera. Pues los sacerdotes debían, mediante los sacrificios indicados por Dios, mostrar el camino para poder relacionarse con Dios. Ese es un rol importante. Y en segundo lugar, los sacerdotes también tenían un rol muy importante en preservar y enseñar la palabra de Dios. Entonces, Dios al escoger Israel como reino de sacerdotes, indicaban que tenían un trabajo importante en apuntar a las naciones, no solamente Israel, sino a las naciones, cómo podían relacionarse con el Dios verdadero y enseñarles la palabra de Dios, tanto al pueblo como a todas las naciones. Para eso tenían que ser una nación santa, que entre otras cosas significa apartada para Dios. Pero estamos viendo que en vez de ser una nación santa, se están mezclando. Y como no se habían apartado para el Señor y se estaban mezclando con las otras naciones, pues no estaban siendo sacerdotes. Os habéis vuelto inútiles, como la torta, que no sirve de nada, porque por un lado está quemado y el otro lado está cruda. Pero como hemos visto, la Iglesia también está llamado a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la labor de la Iglesia es la misma. Enseñar el camino correcto de tener una relación con Dios, que es Cristo, a través de Cristo, y predicar la palabra de Dios. Pero el problema es que como nos mezclamos tanto con este mundo, somos como esa torta inútil, quemada por un lado y cruda por el otro. No sirve de nada. Y esto me recuerda a algo que le dice el Señor a una iglesia en el Nuevo Testamento, a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 15. Hablando a una iglesia, dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, voy a vomitarte de mi boca. Y hay muchas ideas acerca de por qué habla de no eres frío ni caliente, ojalá fueras uno o lo otro, ¿vale? Y hay diferentes énfasis, pero uno que a mí me gusta, siempre me ha gustado, es que piensa que Apocalipsis se escribió durante la época del Imperio Romano. Entonces, si viajabas ahí, no es que habían autobuses, trenes, aviones, tú tenías que caminar o ir en caballo. Claro, eso causaba dos cosas. Uno, dependiendo de dónde estabas en el imperio, hacía mucho calor.
necesitabas agua para refrescarte. Y al final del día, cansado, dolorido, sucio, el agua también lo podías usar para limpiarte. Claro, si era una fuente de agua fría, servía para saciarte la sed. Si era una fuente de agua caliente, te servía, como hacen las fuentes termales, de relajarte los músculos y limpiarte. Pero si era tibia, ni servía para refrescarte, ni servía para relajar tus músculos doloridos. No servía de nada. Por eso, una de las teorías acerca de esto es la Odisea. No servís de nada. Ojalá fueras frío, porque al menos saciaríais la sed. Ojalá fuerais caliente, porque entonces relajarías los músculos a los cansados. Pero como sois tibios, ni servís para una cosa, ni servís para la otra cosa. Y la pregunta que hemos de hacernos como iglesia es ¿cómo somos nosotros? ¿Tortas cocidas bien? ¿Agua fría o agua caliente? ¿O muchas veces tortas que no sirven de nada, porque están crudos por un lado y quemados por otro, y agua que no sacia ni la sed ni relaja los músculos? Versículo 9. Los extranjeros le minan las fuerzas, pero él no se da cuenta. Su pelo se ha encanecido, pero él no se da cuenta. Y este versículo es tremendo porque continúa con la idea del versículo anterior, donde vimos que Israel, en vez de confiar en Dios, confiaba en extranjeros y extraños. Como vimos en el versículo 11, un día van a hacer una alianza con Asiria, otro día van a hacer una alianza con Egipto. Pero lo más tremendo de este versículo, y la primera parte dice, los extranjeros le minan las fuerzas, pero él no se da cuenta. Como hemos dicho, Israel había dicho, hacemos una alianza con Asiria y no nos conquistarán. ¡Oh, qué inteligentes que somos! Y el Señor está diciendo, os están quitando todas las riquezas, cada vez sois más pobres, cada vez tendréis menos habilidad para defenderos, porque el dinero está saliendo de vosotros y encima está enriqueciendo a los que os van a conquistar. Y no os dais cuenta. Pero hay una segunda idea en este versículo, porque no solamente dice los extranjeros le miran las fuerzas, pero ni se da cuenta. Su pelo se ha encanecido, pero él no se da cuenta. En el Antiguo Testamento, las canas, por un lado, podían indicar honor y sabiduría. Es verdad, Proverbios 16 y el versículo 31. Las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Pero también las canas en el Antiguo Testamento pueden indicar las dificultades, las debilidades hacia el final de la vida. Eclesiastés 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas no encuentro en ellos placer alguno. Y luego, a partir de ahí, de una forma muy poética, se explica qué pasa al cuerpo cuando nos vamos envejeciendo. Y solo voy a resaltar un versículo de esta poesía. Versículo 5. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro y la langosta resultará honoroso. Y no servirá de nada la caparra. Pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya la calle los que lloran su muerte. Dice, el hombre se encamina hacia su hogar eterno. Se está muriendo, básicamente. Pero el ejemplo aquí dice, florecerá su almendro. Y la mayoría de los comentaristas entienden que eso es que el pelo se te pone blanco. Ese es un ejemplo, ¿vale? Entonces, las canas pueden indicar sabiduría, honor, pero también puede indicar el final de la vida. Pues volviendo a nuestro versículo, lo que está diciendo es que Israel, en su orgullo, se cree fuerte y joven y no se da cuenta que está sin fuerzas y se está muriendo. Piensas estar fuerte, pero los extranjeros te están minando las fuerzas. Piensas que eres joven y te estás encaneciendo, estás al borde de la muerte. Y esto nos puede parecer sorprendente, pero la realidad que muestra la Biblia es lo ciegos que nos volvemos cuando nos alejamos de Dios. Y esta realidad, cuando estaba estudiando esto, pensé otra vez en la iglesia de la Odisea. Porque ¿qué dice el Señor a esa iglesia? Dice,
El Señor le dice a la iglesia, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Uy, qué buenos que somos aquí en la Odisea. Y el Señor le tiene que decir, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Cuando como creyentes somos dados a confiar en otras cosas que no sean Dios, sea nuestro trabajo, nuestra cuenta de ahorros, una persona, nuestras propias fuerzas, etcétera, etcétera, la realidad es que esa cosa que ponemos ante de Dios nos minará las fuerzas y nos consumirá. Y si hacemos eso, muchas veces podemos decir, no, es que nosotros somos muy buenos aquí en Reus, somos muy buenos creyentes. Pero si no estamos en una relación correcta con el Señor, puede ser que nos estemos poniendo muy canosos pensando. Yo cuando estaba pensando esto, estaba pensando en esas actrices famosas que quizás tienen ya tantos años y piensan que esto aún tienen su juventud y les miras y dices, por favor, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta? Es lo que nos pasa a todos, que vamos por ahí pensando, qué buenos que somos y el Señor me dice, pero Michael, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de lo débil que estés? ¿No te das cuenta de que estás al borde de la muerte? Es que es triste cuando la iglesia hace las cosas mal, pero para mí es aún más triste que haciendo las cosas mal seamos tan arrogantes de pensar que estamos haciendo las cosas bien. Y en ese sentido creo que la iglesia muchas veces nos parecemos a Israel. Versículo 10. La arrogancia de Israel testifica en contra suya, pero él no se vuelve al Señor, a pesar de esto no lo busca. En este versículo hay un par de días. En primer lugar, la arrogancia de Israel testifica en su contra. No vamos a entrar en profundidad en esta idea porque ya lo vimos en el capítulo 5. En el capítulo 5 y el versículo 5 leemos la arrogancia de Israel testificará en su contra, Israel y Efraín tropezarán con su maldad y hasta Judá caerá con ellos. ¿Vale? Como digo, no voy a entrar en detalle, pero de una forma resumida, dijimos cuando miramos Oseas 5:5 que la Biblia deja claro que hay dos caminos. No hay muchos caminos, hay dos caminos. Podemos caminar con orgullo pensando que somos más sabios que Dios. Y no estoy diciendo dejar de creer en Dios, sino que somos más sabios que Dios, que hacemos las cosas a nuestra manera. Y como estamos viendo ¿qué es lo que estamos viendo con Israel? Ellos no habían dejado de creer en Dios, pero decían, no, vamos a montar nuestra vida a nuestra manera. Este día te adoramos a ti, Señor, y da gracias. Y el otro día hacemos esto. Pero como vemos en este libro, el fin de esa vida es necedad, es no darte cuenta de lo que te está pasando. Proverbios 11:2, que habla constantemente de los dos caminos. Cuando viene la soberbia, ese orgullo, viene también la deshonra. Proverbios 15:25. El Señor derriba la casa de los soberbios. Viene destrucción. Proverbios 29:23. El altivo será humillado. Así que podemos vivir diciendo, Señor, lo hacemos a nuestra manera, que es orgullo, nos llamemos creyentes o creamos en Dios, pero es orgullo, o podemos vivir confiando en Dios. Habacuc 2:4. El insolente no tiene el alma recta. El insolente aquí también puede ser el orgulloso. Pero el justo vivirá por su fe. Y esto es importante porque creo que todos este versículo lo conocemos bien porque Pablo lo usa en el Nuevo Testamento para hablar de que la salvación es por fe, no por obras. Y creo que los evangélicos tenemos eso claro. No, la salvación es por fe y no por obras. Totalmente cierto. Pero aquí dice, el justo vivirá por fe. No solamente es la salvación por fe, sino toda nuestra vida tiene que estar basada en la fe. Todas nuestras decisiones confiando en la sabiduría de Dios. No decir, bueno, he aceptado que Jesús murió en la cruz por mí y ya a partir de aquí hago la vida que yo quiera. Esa es la vida que hacían los de Israel. Recordemos cómo acaba Jesús el sermón del monte. Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye esta palabra, si las pone en práctica, es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentado sobre la roca. Podemos escuchar la palabra del Señor y ponerla en práctica y decir, no, voy a fundamentar mi vida sobre esto. O
Todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Yo no necesito la palabra de Dios, ya voy a hacer las cosas a mi manera, es más fácil, es mejor. Pues vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Hay dos caminos. El camino de la fe, que no solamente es para la salvación, obviamente, pero en toda nuestra vida confiar en el Señor y decir, Señor, esto es por donde me estás llevando, yo confío en ti. O el camino del orgullo de decir, bueno, creo en ti, Señor, pero voy a hacer las cosas a mi manera. Versículo 10 acaba, dice, la arrogancia de Israel testifica en contra, pero él no se vuelve a su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca. Y con este versículo vamos a acabar hoy. Pero es interesante que el versículo 10 acaba de la misma manera que acabamos el otro día en el versículo 7. Todos ellos arden como un horno, devoran a sus gobernantes, caen todos sus reyes, pero ninguno de ellos me invoca. Y la triste realidad del ser humano, la sociedad que haya rechazado a Dios y una iglesia que se está apartando de Dios, es que demasiadas veces nos volvemos tan ciegos que el Señor nos está llamando y no somos capaces de volver. A pesar de todo lo que está diciendo, estamos tan ciegos que no somos capaces de volver. Y muchas veces somos como esos dos ladrones en la cruz, o al menos uno de ellos. Conocemos bien la historia de los ladrones en la cruz y sobre todo nos quedamos con el bueno, ¿vale? El que se convirtió al final. Pero hay dos ladrones en la cruz. Lucas capítulo 23 y el versículo 39 dice, uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero otro criminal le reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos por lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, este segundo ladrón, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro, dice Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y como digo, nos quedamos con el segundo ladrón. Qué historia más. Es una historia preciosa. Pero me choca también el primer ladrón. Su vida le ha llevado a la cruz. Justamente, no como Jesús injustamente, sino justamente sus decisiones, su vida le ha llevado a la cruz. Está muriendo en ese momento y aún así no es capaz de humillarse y sigue diciendo, Dios, Jesús, quiero que hagas las cosas a mi manera. Bájanos de la cruz. Si tú eres Jesús, si tú eres el Cristo, bájanos a todos de la cruz. Le está mandando. Mientras que el segundo pone su fe en el Señor. Dice, yo no te pido nada, solo pido que te acuerdes de mí. ¿Cómo vivimos nosotros? Haciendo las cosas a nuestra manera e incluso cuando las cosas nos van mal. Y esto es lo triste y yo me pongo en primer lugar aquí. Veces que he estado metido en el pozo, porque yo me he metido en el pozo y sigo cavando más hondo. Porque no, yo tengo mucha sabiduría, Señor. O vamos a decir, no, Señor, te necesito a ti. Necesito confiar totalmente en ti. Necesito que tú seas el Dios todopoderoso de mi vida. Necesito amarte sobre todas las cosas y luego ya también podré amar a todos los demás. Pero muchas veces, como digo, en la iglesia hoy en día seguimos el ejemplo de Israel. No hemos dejado de creer en Dios. ¿Ves a la iglesia occidental? Yo creo que la mayoría, no hemos dejado de creer. Pero hemos vuelto muy como Israel, es decir, hacemos las cosas a nuestra manera y no somos capaces de ver que el Señor me tiene que decir, Michael, ¿te pareces tan bueno? ¿Te piensas, perdón, tan bueno? Que estás vestido, que eres rico, que todo va fabulosamente bien. No sea que el Señor me tenga que decir, pero Michael, no te das cuenta, mírate en el espejo, que estás desnudo. Pues que el Señor nos ayude a aprender esta lección y ponerla en práctica en nuestras vidas. Vale.